día estaba yo en una clase del máster sobre nutrigenómica y nos contaron cómo muchos alimentos pueden tener un efecto en aumentar o disminuir la acción de genes y cómo esto puede trasladarse a que tengan determinado papel en algunas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Y sobre todo nos hablaron de un compuesto llamado polifenoles que tienen propiedades antioxidantes muy importantes que están presentes en alimentos como las uvas, el chocolate oscuro y también en el café. Y nos enseñaron un estudio que sugería que beber café puede alargar la vida. Vieron cómo el consumo de café está relacionado con una menor mortalidad, pero no bebiendo una tacita de café así del chill. Se veía este efecto hasta bebiendo un máximo de 6 tazas de café al día. Ellos vieron cómo con 4 tazas de café al día se puede reducir la mortalidad en hasta un 16%. Considerando unos 80 años de vida, esto significaría 12 o 13 años más de vida por beber café. Claro, a mí cuando me dijeron eso yo me quedé como que esto no puede ser, no me lo creo. Es demasiado bonito para ser verdad. Entonces me puse a investigar y leí el estudio del que nos hablaron en clase. Es un estudio de más de 400.000 personas, o sea, es un tamaño de estudio bastante considerable. Hombres y mujeres que tenían entre 50 y 71 años de edad, excluyendo personas con problemas cardíacos, ictus, cáncer, y se les siguió a estas personas durante 13 años. Y durante esos 13 años hubo 52.000 muertes. Y lo curioso es que en un primer lugar ellos vieron que realmente el consumo de café parecía que estaba asociado con una mayor mortalidad. Pero claro, luego se dieron cuenta que hay muchas veces que el beber café va asociado a algunos hábitos que no son muy saludables, como por ejemplo beber alcohol, fumar, mayor consumo de carnes rojas, y por esto se había asociado que las personas que bebían café tenían mayor riesgo de mortalidad. Pero claro, no podemos decir que el café sea la causa. Entonces los investigadores hicieron los ajustes pertinentes para eliminar estos factores que podían confundir el resultado final, y una vez hicieron esos ajustes se dieron cuenta que era al revés. Hay una asociación inversa significativa entre mortalidad y consumo de café. Según sus resultados, parece que el café está inversamente asociado con las principales causas de muerte en mujeres y hombres, como por ejemplo problemas cardíacos, problemas respiratorios, ictus, infecciones, diabetes. Sin embargo, esto no se vio para muertes por cáncer. También es verdad que se trata el cáncer como una única enfermedad y ya sabemos que el cáncer es una enfermedad súper heterogénea. Pero la cuestión es que se veía que podías vivir más si bebías café. Claro, yo después de leer este artículo me quedé pensando, ¿de verdad están así o es que esta gente está tomando muy los datos a la ligera o qué está pasando? Y me puse a investigar y resulta que hay un montón de artículos que hablan sobre este mismo tema. Incluso había un metaanálisis que si 400.000 personas ya me parecían mucho, este consideraba 3,8 millones de sujetos. Y los resultados nuevamente fueron muy sorprendentes. Otra vez se veía cómo el consumo de café estaba asociado a una menor mortalidad por distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, vieron que tomar 3 tazas y media de café al día estaba asociado con un 15% menos de probabilidad de muerte en general, por cualquier causa. 2 tazas y media de café al día estaba relacionado con un 17% menos de probabilidad de morir por enfermedades cardiovasculares. 2 a 2 tazas y media de café al día, un 4% menos de probabilidad de muerte por cáncer. También estadísticamente se ve una menor probabilidad de muerte por suicidio, que a priori puedes decir que tiene que ver el café con el suicidio, pero hay muchos indicios de que el café puede disminuir las probabilidades de depresión, seguramente por la liberación de serotonina. Y otra cosa que para mí fue muy interesante es que se ve que un consumo de café está asociado a un 29% menos de probabilidad de muerte por diabetes tipo 2. Y digo que es muy interesante porque la evidencia que relaciona efectos positivos del café con diabetes es muy amplia. Pero bueno, en general el menor riesgo de mortalidad se ve con 2 a 4 tazas de café al día. Y los resultados también varían según las categorías, porque por ejemplo, obviamente no va a afectar de la misma forma estos efectos del café a personas con menos de 60 años, que estas tienen un 20% menos de probabilidad con el consumo de café, que no personas mayores a 60 años, que en estas ya la probabilidad baja a 14%. Esto quizás puede ser porque las personas mayores son más sensibles al efecto de aumento de presión sanguínea que tiene la cafeína. Y luego, por ejemplo, interesantemente, no influye el que el café sea cafeinado o descafeinado, al contrario de lo que seguramente estabais pensando, porque resulta que el café tiene muchos más componentes aparte de la cafeína y todo indica a que estos tienen que actuar en sinergia para que se vean estos efectos positivos. El problema de estos estudios es que, claro, al ser observacionales es muy difícil hacer un seguimiento muy intenso de los sujetos del estudio, y por eso también es más difícil saber si, por ejemplo, el café es expreso, filtrado, cómo lo preparan, si lleva leche, si lleva azúcar. Entonces sí que es verdad que falta información en este aspecto. Pero bueno, en cualquier caso, los beneficios
del café también se extienden a beneficios a nivel cognitivo. Un estudio publicado hace apenas una semana demuestra cómo el consumo de café está relacionado con un mejor funcionamiento cognitivo de personas mayores de la población mediterránea con síndrome metabólico. Aunque, por ejemplo, este estudio sí que era específico de café cafeinado. Y aparte de esto, también se ha visto que personas que consumen entre 1 y 2 tazas de café al día tienen una menor incidencia de problemas cognitivos, como puede ser la enfermedad de Parkinson, de Alzheimer y otros desórdenes cognitivos en general. Entonces, ¿qué tiene el café? ¿Qué es eso que lo hace que sea beneficioso? Tenemos que tener en cuenta que un aumento del estrés oxidativo en nuestras células y una situación de inflamación prolongada pueden contribuir a una muerte prematura porque aumentan las probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas. Y el café es importante en esto porque tiene propiedades antiinflamatorias y sobre todo antioxidantes. Y esas propiedades pueden ayudar a disminuir el riesgo de mortalidad al enlentecer el desarrollo de algunas enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Y no solamente a nivel de salud, sino que también, obviamente todos sabemos que el café es un importante estimulante psicoactivo y es de hecho el más consumido en todo el mundo. Y este efecto lo tiene porque la cafeína es estructuralmente muy similar a la adenosina, que es un neurotransmisor inhibitorio, que una de sus funciones es, por ejemplo, hacer que sintamos cansancio, sueño. Entonces lo que pasa es que la cafeína se une a los receptores de la adenosina y de esta forma impide que la adenosina pueda actuar porque no puede unirse a los receptores. Y de esta forma se cree que aumenta algunas funciones conductuales como por ejemplo la sensación de alerta, la vigilia, la atención, y de hecho por eso se dice que pueden mejorar el rendimiento cognitivo a corto plazo. Obviamente esto no significa que wow, sería fiesta del café. No, esto no es una carta blanca para ahora empezar a tomar café como locos, por varios motivos. Uno, nada en exceso es bueno. Un estudio con casi 350.000 personas que estudiaba el consumo de café a largo plazo demostró que más de 6 tazas de café al día puede ser perjudicial para la salud e incluso aumenta las probabilidades de tener problemas cardiovasculares en un 22%. De hecho, todos los efectos positivos que he estado comentando hasta ahora empiezan a verse aminorados cuando llegamos a 6 tazas de café o más al día. Y segundo, porque hay que acordarse que todo lo que hemos comentado hasta ahora es sobre todo en personas sanas. De nada vale que te tomes un café con todos los efectos antioxidantes que tú quieras si lo acompañas de un cigarro, que es un factor que hace que aumente la probabilidad de tener cáncer. Entonces deja de ser positivo. Que el café sea positivo no significa que bueno, ahora puedo comer lo que me dé la gana, beber lo que me dé la gana, fumar todo lo que quiera, pero me tomo una taza de café porque voy a vivir 10 años más. Obviamente estos estudios hay que cogerlos con pinzas. Hay evidencia muy fuerte de muchos estudios en muchos países que asocian al café con una menor mortalidad, pero en ningún momento se afirma 100% que sea el café el causante de esta mayor mortalidad, básicamente porque son estudios observacionales en los que no se sigue precisamente persona por persona de una forma súper intensa, y como somos científicos tenemos que ser rigurosos y tampoco se puede afirmar al 100%. De todas formas, la estadística es lo suficientemente significativa como para saber que el café algo tiene que ver. Pero bueno, en conclusión nos quedamos con que realmente el café puede tener efectos muy buenos para nosotros. Esto realmente es algo que a mí me costó procesarlo y tuve que investigar mucho para estar más o menos segura de ello, porque a veces parece que llevar un estilo de vida sano va ligado a dejar de hacer todo lo que te gusta y de comer todo lo que te gusta. Y claro, justamente el café, que tiene ese sabor tan característico que es tan necesario para muchos de nosotros para empezar el día, tiene hasta sentido que sea malo para la salud, pero la evidencia científica que hay y los datos tan sólidos que hay parecen demostrar lo contrario, que realmente sí que puede ser beneficioso. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si te ha gustado, compártelo y no olvides seguirme si quieres más contenido de este tipo. Bye.